Esta mañana estamos muy agradecidos con el Señor que podemos culminar nuestra serie Héroes de la Fe. No he hecho la cuenta, por ahí hablaba con Linda y me decía que aproximadamente creo que son 12 o 13 prédicas de esta serie. Ha sido una gran bendición para mí el poder aprender tanto de estos hombres y mujeres de la fe. Y el día de hoy quiero cerrar con esta serie tan hermosa que el Señor nos permitió estudiar a profundidad y ver aspectos importantes de cada uno de estos hombres, comunes y corrientes, hombres como tú y como yo, hombres y mujeres que vivieron el día a día, vivieron en sus luchas, vivieron en la carne. Y eso es algo que debe alentarnos, hermanos, a poder experimentar, a poder anhelar, desear una vida en la fe. Así es de que el día de hoy vamos a pedirle al Señor que nos hable y vamos a iniciar leyendo el pasaje al cual quiero referirme. Vayan buscando en su Biblia Hebreos capítulo 11 para poder leer la última porción del pasaje que vamos a estar leyendo. El día de hoy es muy interesante lo que vamos a aprender. Y bueno, pues ahí en la lista de los héroes de la fe, pues ya al final el autor de Hebreos escribe varios nombres más. No quise ya alargar más la serie porque bueno, ya no se hablan de cosas específicas cuando se menciona a un Sansón, a un Barak, a un Jefté. Pero bueno, si ustedes pueden ir y leer esas historias, créanme que va a ser de mucha edificación. Pude leer todas y cada una de las historias de estos personajes que se mencionan a partir del versículo 32. Y lo vamos a leer ahí en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 11. Si ya estás ahí, vamos a leer juntos a partir del verso 32 hasta el final del capítulo. Y dice así la palabra de Dios, Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, escucha, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, quiero que escuches, verso 36 va a ser crucial en nuestra enseñanza. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, Padre amoroso, bendecimos tu nombre y agradecemos profundamente el que podamos, Señor, concluir esta serie, mi Dios, de grandes enseñanzas, grandes retos. Y el día de hoy te pedimos, háblanos nuevamente, reta nuestra fe, anímanos a crecer en la gracia, Señor, a seguir avanzando, a seguir corriendo la carrera con paciencia, es decir, con perseverancia, con resistencia, con un compromiso firme, Señor, que al final de nuestros días podamos escuchar esas palabras dulces de tu parte. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese es nuestro mayor anhelo, porque te anhelamos a ti, Señor,
porque anhelamos conocerte más y mirarte cara a cara un día, Señor, y por la eternidad disfrutar tu presencia. Por eso, Señor, el día de hoy atendemos a tu palabra y a tu voz e inclinamos nuestro corazón y nuestro oído a tus palabras, que son vida y luz. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén y amén. Qué hermosa enseñanza vamos a ver el día de hoy, hermanos. Quiero empezar diciéndote que es maravilloso vivir la vida de la fe. Cuando estamos en Cristo, todos hemos experimentado milagros. Todos hemos experimentado situaciones en donde el Señor nos lleva de un punto de dificultad a un punto de victoria, nos lleva a un punto de éxito, incluso nos lleva a un punto en donde podemos disfrutar paz, tranquilidad. Y eso es maravilloso. Quiero decirte que cuando tú y yo leemos versículos como los que ahorita te voy a leer una serie de 5 versículos donde tú te vas a dar cuenta que estos versículos inspiran al creyente. Estos versículos animan, alientan a mantener una fe viva y una esperanza en el Dios grande y poderoso que tenemos. Voy a leerte algunos de ellos. No es necesario que los busques, porque además son pasajes muy famosos. Escucha lo que dice el Salmo 34:7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Hasta no lo sabemos porque son muy famosos. Otro dice, segunda de Tesalonicenses 3:3, dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Qué hermoso pasaje. Otro muy famoso, quiero que lo escuches, y este es clásico, Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta segunda parte no es tan famosa porque siempre tomamos ninguna arma forjada contra ti prosperará, ¿cierto o no? Otro, Salmos 91, del 1 al 3, es un salmo precioso. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Otro, Salmo 121, versos 7 y 8, famosísimo. Hasta hay un himno precioso de este salmo. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y puedo yo seguir y seguir y seguir. Salmo 23, Salmo 1, grandes y grandes promesas que el Señor ha hecho a su pueblo acerca de bien, acerca de bienestar, acerca de protección, acerca de victoria, acerca de éxito. Es maravilloso leer esto, pero ahorita que leíamos el pasaje en Hebreos, a partir del verso 36, yo quiero que volvamos a abrir nuestra Biblia y regresemos. Si la tienes abierta, déjala ahí en Hebreos 11. Aunque nos movamos a otros versículos, siempre ponle ahí una marquita al capítulo 11 de Hebreos. Dice la Biblia en el verso 35 que por fe, y ahí empieza una lista de cosas que se hicieron que tienen que ver con éxito y que tienen que ver con victoria. Sin embargo, a partir del verso 36, quiero que subrayes la primera palabra del versículo 36. ¿Qué dice la primera palabra del verso 36? Dice otros. Así es de que hoy he titulado esta prédica, es nuestra última prédica de la serie Héroes de la Fe. Y ustedes notaron que al final de este título siempre ponía yo el nombre. Puse el nombre Enoc, Moisés, Noé, Raab, que fue la última, Josué, etcétera. Pero aquí, simple y sencillamente, el título es Serie Héroes de la Fe, los otros. Así se titula esta enseñanza. ¿Quiénes otros?
Y estos otros, no sé si tú notas, hermano, no hay nombres. No hay nombres en el verso 36. Dice, otros, y no menciona sus nombres, experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados. Yo no sé si tú sabes esta, cómo era este evento. Era algo horrible. Dice que sacaban a las personas que las apedreaban, las sacaban fuera de la ciudad a una zona en donde estaba una tipo zanja y desde arriba todo el pueblo tomaba piedras. Ahora uno pensaría en piedras tal vez de este tamaño o piedras tamaño ladrillo tal vez, pero te voy a decir algo, no eran piedras de ese tamaño. Eran piedras enormes que desde arriba las aventaban y que cuando golpeaban el cuerpo de esas personas, literalmente los iban magullando. Los iban magullando. Es el tipo de piedra que cuando te cae, o sea, de una sola pedrada te puede reventar el cráneo. O cuando te cae en un brazo, te revienta el músculo, las fibras de tu músculo y quiebra el hueso. Imagínate qué muerte tan terrible. Y dice, esos otros que no se menciona su nombre siquiera, fueron apedreados. Inmediatamente después dice, aserrados. ¿Sabes qué es eso? Los cortaban con una sierra por la mitad. Los partían en dos, literalmente. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, escondidos en los desiertos, en las cavernas. Qué terrible. Ahora, ¿qué con estos otros? Porque yo te acabo de leer una serie de versículos fascinantes en donde habla que Dios nos da victoria y protección. Pero yo te pregunto, ¿qué con estos otros? Estos otros que experimentaron maltrato y aflicción. Esto nos lleva a una pregunta, hermanos, que todo cristiano se ha hecho. ¿Por qué los justos sufren? ¿Por qué los justos sufren aflicción? Estos hombres y mujeres mártires, escúchame, pidieron sufrir con gozo en medio de las pruebas y soportarlas, porque lo hicieron por la fe. Es decir, que lo hicieron por su fidelidad a Dios. Eso es fe, fidelidad. Y es como si ellos mismos lo hubieran pedido. Bueno, no como si, es que ellos mismos pidieron ese maltrato y esa aflicción por su fidelidad a Dios. A veces en el Antiguo Testamento, para todos los profetas fue difícil la vida que el Señor les encomendó vivir. Muchos fueron asesinados, tú lo sabes. Incluso para alguien como el profeta Elías fue difícil. Y aunque el Señor le dio una gran victoria en ese monte ante los profetas de Baal, y Dios le dio todo su respaldo, ¿recuerdas? Después, él pasó a entrar en la categoría de los otros, porque cayó en depresión, porque lo dice, están persiguiendo a tus profetas, incluido yo, y me quieren matar. En su mayoría, todos los profetas fueron perseguidos y martirizados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Que su fe falló? ¿O quiere decir que Dios los abandonó? Claro que no. Dice la Escritura, escucha el verso 33, por la fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas, etcétera, éxito, ¿no? Es decir, obtuvieron victoria. Pero también dentro de esa lista de por la fe, el verso 36 entra también. O sea, por la fe experimentaron vituperios y azotes, fueron apedreados, muertos a filo de espada. Entonces yo te preguntaría, ¿es decir, por la fe obtuvieron fracaso y derrota? ¿Muerte por la fe? Yo diría, fracaso y derrota, claro que no. Pero por la fe recibieron eso también, porque sabían que es lo que les tocaba vivir y lo asumieron con gozo, lo vivieron con gozo. Y repito, la causa fue su fidelidad a Dios.
Ahora, no solo los profetas, sino los primeros creyentes de la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento, vamos a leer una historia, ve abriendo tu Biblia, en Hechos, capítulo 7. En el Nuevo Testamento, Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Esteban, podemos decir que fue el primer nacido de nuevo que fue martirizado. Ahora, esto no quiere decir, y escúchame, y esto es lo más hermoso del Evangelio, esto no quiere decir que Esteban fue el primero en todo. El primero en morir y ser un mártir y dar su vida fue nuestro Señor Jesucristo. Ayer en Varones fue tan apasionante porque yo les enseñaba y les explicaba, el Señor Jesús no nos va a exigir nunca nada que Él no haya hecho o que Él no haya vivido. Él no nos podría exigir o demandar que demos nuestra vida por Él si Él no hubiera dado primero su vida por nosotros. ¿Cómo una persona puede exigir amor de alguien más si primero no ama? ¿Cómo una persona puede exigir servicio si no sirve? ¿Cómo puede exigir respeto si no respeta? Qué hermoso es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a enseñar con el ejemplo. Y todos y cada uno de los mandamientos que Él nos dio, dice la Biblia, que Él los cumplió completamente, a cabalidad. Así es que Esteban, podríamos decir que fue el primer nacido de nuevo, pero no fue el primero en mostrarnos el camino de aflicción. Ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y como lo pudieron palpar y ver, Esteban fue capaz. Él vio al Señor en la cruz y dijo, yo también voy a dar mi vida, porque Él me puso el ejemplo. Verso 52, vamos a leer a partir de allí, Hechos capítulo 7. Y Él en su predicación y en su confrontación hacia los fariseos y los sacerdotes, que recuerdan ellos se pusieron a Jesús, Él empieza a partir del verso 52 con una pregunta. Y Él les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Les está diciendo, en la antigüedad, todos los profetas que anunciaron que vendría Cristo, el Mesías, sus padres los mataron, dando a entender, pues, los antepasados del pueblo de Israel. Verso 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y esta frase me encanta porque me lleva a Hebreos, dice, puestos los ojos en quién tú crees, en Jesús que estaba en el cielo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no dice ahí fracasó, incluso no dice murió, hermano, dice durmió. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! ¿Sabes? El Señor mismo, hablando del apóstol Pablo, que antes aquí se le menciona como Saulo, hablando del mismo Saulo que antes dice consentía en su muerte, estaba de acuerdo, porque no había sido confrontado, no había conocido a Cristo, no se le había aparecido en el camino a Damasco, pero Saulo
no entendía el propósito de Dios porque no había nacido de nuevo. Ese mismo Saulo que consentía la muerte de Esteban, el mismo Señor Jesús, cuando lo cautiva y cuando le da el regalo de la salvación y el apóstol y Saulo nace de nuevo, el mismo Señor Jesús dice de él: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sabemos que el apóstol Pablo lo asumió con gozo, se gozaba en la tribulación. Ya después, el apóstol Pablo ejerciendo su ministerio al lado de otro gran siervo, Bernabé, es alguien que a mi esposa le apasiona mucho, Bernabé. Dice que salieron en uno de sus viajes misioneros. Y cuando salen a sus viajes misioneros, dice que ellos, a cada lugar que llegaban, dice que iban confirmando los ánimos de los discípulos. Hechos 14:22, anótalo como referencia. Dice que ellos iban confirmando los ánimos de los discípulos y escucha, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué bonita manera de animar. Hermanos, ánimo, tenemos que sufrir mucho más. Aleluya. A ver, un amén ahí en el chat, mándenme aleluya. ¿Ah? Amén, gloria a Dios, pastor. Recuerdo haber crecido en mi infancia en iglesias de pueblo. Mi papá, en la época que le permitió pastorear, estábamos en las iglesias de pueblo y me encantaba el ánimo de los hermanos, porque esta frase tan famosa, no sé si te ha tocado experimentarla, y esto es clave para animar a los hermanos, ¿eh? Gritar en una iglesia, decir: ¡a su nombre! ¿Y qué respondía la gente? ¡Gloria! Y a su gloria, la victoria. Y por ahí ya continuaba algo más que no me sé, porque a mí nomás me tocaron esas dos. Imagínate que para animar, Pablo no llegaba y gritaba: hermanos, a su nombre, gloria, y a su gloria, la victoria. No, él decía: hermanos, vamos a ser afligidos, y todos: aleluya. Imagínate. Así es como Pablo y Bernabé animaban a los hermanos. ánimo, vas a sufrir. Esa suena de chiste. ánimo, te van a perseguir. Ánimo, te van a rechazar. Ánimo, te van a matar. Hermanos, el evangelio es loco. Y entonces va un poquito cobrando sentido. ¿Qué con los otros? ¿Qué con los otros? El mismo Señor Jesús, no solo los apóstoles o los discípulos de Jesús. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahí está, pastor, somos llamados a vivir en victoria. ¿No se refería a eso? Está diciendo que tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. ¿A qué se estaba refiriendo? Dándole el sentido correcto a esto. Lo que Jesús estaba tratando de decir es: el mundo los afligirá, los perseguirá y tal vez los llegará a matar, pero el mundo nunca les impedirá llegar a mí para estar conmigo, porque les he dado la fe, porque les he dado un corazón fiel para permanecer. Él citó, el mismo Señor citó el nuevo pacto, Jeremías, y el mismo Señor lo cumplió. Les daré un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón que ande en mis caminos, y quitaré y borraré sus pecados y sus transgresiones. Decía ahí, y nadie le dirá a su hermano, nadie le enseñará a su hermano, porque todos me conocerán. Es decir, ya no habrá necesidad de un mediador. Tendrán una relación personal y directa conmigo. Me encanta el Señor porque es Él quien nos atrae hacia Él. Él nos atrae hacia sí mismo porque nos anhela. Dice que su espíritu nos anhela celosamente. Eso es
apasionadamente, un amor que desborda pasión. Ese es nuestro Dios. Por eso es un amor ágape, un amor sacrificial que estuvo dispuesto a dar la vida y la última gota de su sangre, a despojarse de su divinidad. Y si el Señor lo ha hecho, ¿quiénes somos nosotros para no despojarnos de nuestra carnalidad? Dice que Él se hizo en cuerpo de pecado y fue crucificado ahí en un madero como un maldito. Suena terrible, simplemente el decirlo suena, pero Él decidió hacerlo por ti y por mí. El mundo los afligirá, les estorbará, les querrá impedir conocerme, pero confíen. Yo he vencido al mundo, es decir, he quitado todo obstáculo que les impida llegar a mí. ¡Wow! ¡Qué hermosa verdad! Así que es verdad que muchos han vivido en fe, ganando batallas y obteniendo promesas, es verdad, pero otros han vivido en fe, sufriendo y perdiendo la vida. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, lo leímos hace algunas prédicas, dice que todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Tú y yo, porque hemos sido engendrados por su Espíritu. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero si para obtener victoria tenemos que sufrir, ser afligidos y morir, esa es una mejor victoria, hermano. Es una mejor victoria. ¿Qué incluye la palabra mundo? Todo lo perverso que hay en él. Dice la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Todo eso es lo que está en el mundo y eso nos va a querer estorbar para llegar a Dios. Pero por la fe podemos sortear esas barreras y esos obstáculos que pareciera imposible. Quiero que veamos rápidamente un paralelismo. Quiero que anotes, para aquellos que les gusta anotar, anote estas 4 citas. Mateo 10:39, Marcos 8:35, Lucas 17:33 y Juan 12:25. Las voy a volver a repetir. Mateo 10:39, Marcos 8:35, Lucas 17:33 y Juan 12:25. En estos 4 pasajes, si tú notas, son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y prácticamente los 4 evangelios tienen muchas historias y muchos pasajes paralelos. Y paralelas también. No, no es cierto, es broma. Estos pasajes, es decir, están alineados, son las mismas historias relatadas por 4 hombres distintos. Y aquí, en estos 4 versículos que yo te acabo de dar, es un relato en donde Jesucristo habla acerca de hallar nuestra vida y perderla, o perder nuestra vida y hallar la vida eterna. Voy a leer uno por uno y al final voy a mezclar los 4. Pon mucha atención. Mateo 10:39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Marcos 8:35 es un poquito distinta. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Fíjate, hay algo diferente. Lucas 17:33 dice: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y por último, Juan 12:25 también es muy interesante y muy distinta a las demás. Dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Agarré los elementos distintos y quiero que escuches esto. El que haya. Ahora, para hallar algo hay que buscar. Cuando se te pierde algo valioso, lo buscas desesperadamente.
Pero aquí dice el que haya su vida o el que quiera su vida en Marcos, el que procure su vida en Lucas, el que ama su vida en Juan, la perderá. O sea que si hallamos, queremos, procuramos y amamos nuestra vida, la vamos a perder. Pero después dice, el que pierda su vida, escucha, por causa de mí, por causa del evangelio, y además aborrezca su vida en este mundo, ¿qué va a pasar? La hallará, la salvará, y para vida eterna la guardará. Así es de que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de darnos cuenta qué estoy buscando. Pregúntate, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estás anhelando? ¿Qué estás persiguiendo con tanto ahínco y con tanto fervor y con tanta pasión? ¿Qué es aquello que quieres y que anhelas? Porque todo eso apunta a tus deseos. ¿Qué tanto estás procurando? Es decir, cuidando, alimentando constantemente. El que ama su vida, otra. Pero si hacemos todo eso, la vamos a perder. Pero por otro lado dice el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio y aborrezca su vida en este mundo. Creo que esa es la clave también. Aborrecer este mundo. ¿Qué va a suceder? Ahí entonces vamos a poder hallar, salvar nuestra vida para vida eterna. Estudia estos 4 pasajes en casa. Ahora, es hermoso y muy alentador escuchar cuando alguien sana, por ejemplo, o alguien es librado de la muerte. Pero debería ser igual o mucho más alentador escuchar cuando alguien es afligido por cualquier causa. Debería ser más alentador cuando alguien es afligido o pierde la vida por Cristo y el Evangelio. Era un honor, quiero que me entiendan, para la iglesia primitiva, hermanos, era un honor sufrir. Dice un pasaje en Hechos, dice que los primeros discípulos que fueron también perseguidos y azotados, después de haber sido azotados, dice que se gozaron profundamente porque fueron tenidos por dignos del evangelio. Dentro de sí pensaron, ¡yay! Nos golpearon por Cristo. O sea, llevamos nuestra fe a tal extremo que nos golpearon. Perdón la expresión, no les sacateamos. Qué increíble, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros nos avergonzamos porque a lo mejor fuimos a los tacos y no queremos dar gracias y que la gente nos vea inclinar nuestro rostro? ¿Qué te importan los tacos? A veces llegamos con tanta hambre que ni pensamos en eso. Ah, pero en nuestra casa, ahí sí, vamos a orar, agárrense de las manos. Pero ¿qué tal afuera? Y en cosas tan sencillas, porque ni siquiera nos están persiguiendo. Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque sí, es maravilloso, indudablemente, saber que Dios está conmigo en las buenas y me puede dar victoria y éxito. Pero es más maravilloso saber que Dios está y estará conmigo. Es más, diría, ha estado, está y estará conmigo en las malas. Y en medio de tormentas y en medio de fracasos y en medio de burlas, azotes, vituperios y maltratos o incluso muerte, ahí estará el Señor. Abre tu Biblia en primera de Pedro, iba a decir primera de 4, ándale, ¿ese cuál es? Primera de Pedro, capítulo 4. Quiero que veas todo este pasaje. Leía yo todo el capítulo y decía, híjole, ¿qué leo? ¿Qué versículo leo? Y quería leer, o sea, hay tanta riqueza que vamos a leer todo el capítulo. Y pon mucha atención. Primera de Pedro, capítulo 4. El título dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Y antes de leer el pasaje, quiero explicarte algo. Solo con este título el Señor me habla.
buenos administradores de la gracia de Dios, quiere decir que la gracia, número uno, no la merecíamos. Número dos, al Señor le plació dárnosla. Número tres, escucha esto. El Señor puso una gran responsabilidad acerca del uso de esa gracia. Tenemos la responsabilidad de administrar esa gracia porque no es nuestra. No es nuestra, no la podíamos obtener y nos fue regalada gratuitamente. Por sí solo la gracia es un regalo inmerecido, tú y yo lo sabemos. El regalo de Dios inmerecido. Pero ese regalo es otorgado para usarse responsablemente. Y tú y yo tenemos que usar la gracia. ¿Para qué usamos la gracia? Yo te pregunto, como creyentes hoy, ¿para qué hemos usado la gracia? Tenemos que administrarla bien, porque es un gran regalo. Y aquí lo vamos a aprender. Verso 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, escucha lo que yo hablaba, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Medita muy bien esta palabra, hermano. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento que Cristo tuvo, que decidió padecer. Tú y yo, si decidimos padecer a partir de ahora, terminaremos con el pecado. Y entonces nuestras luchas y nuestras batallas como creyentes ya no van a girar en torno al pecado, porque es muy desgastante estar batallando en contra del pecado. Pero hasta que entendemos que en su gracia podemos padecer en la carne y terminar con el pecado, entonces nuestra vida ya no va a girar en torno a luchar contra el pecado. Nuestra lucha va a girar en torno a ser entrenados en la gracia y vivir por fe y para fe e ir creciendo en la gracia, a pesar de que seamos vituperados. Ya la vida cristiana no se va a basar en, ay, cómo sufro porque el pecado me ataca. ¿Cómo sufro? Porque me cuesta mucho trabajo dejar de pecar. Ya no va a girar en torno a eso. Ahora va a girar en torno a que sabemos que tenemos un propósito, a que sabemos que hay un plan grande para nosotros y entonces nuestro carácter va a estar siendo formado y vamos a poder estar creciendo, avanzando, corriendo la carrera para cumplir los designios y los propósitos de Dios aquí en esta tierra. Cambia el enfoque. Si el pecado fuera el gran problema, entonces la Biblia estaría llena de versículos que dijeran cuidado, así como que cuidado con el pecado. Pero Jesucristo pagó por él y destruyó el pecado en la cruz. Creo que el problema es la doctrina que a veces recibimos, no sé si incompleta. El pecado, dice la Biblia, no se enseñoreará más de vosotros. Pero nosotros luchamos toda nuestra vida cristiana cediéndole al pecado nuestra vida y a veces retrocediendo, ¿no? Diciendo, ay, es que el pecado me ganó. No, ya estoy fuerte, ya soporto. Ay, no, me volvió a ganar otra vez. Ay, no, pero es que yo amo al Señor y soy cristiano, entonces tengo que permanecer. Ah, pero le volví a entregar mi voluntad al pecado y me hizo tropezar. Ojo con eso. No estoy diciendo, no me malentiendas, hermano, no estoy diciendo que no vamos a luchar y a batallar con el pecado, pero eso debería ser en la primera etapa del cristiano. Debe llegar un momento en el cual hemos ido de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dice la Biblia que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces es un caminar con Cristo de fidelidad y pasos firmes, de manera que cuando el Señor me hace saber que estoy fallando en una área de mi vida y que estoy pecando, su palabra me alumbra mi entendimiento para saber
que eso va a traer consecuencias de muerte, y por la gracia administro el poder de Dios, administro su gracia y empiezo a tomar acción por la fe en contra del pecado para erradicarlo y nunca más vuelvo a él. Si fuimos ya libres de la pornografía, no puedo volver a la pornografía si es que ya lo entendí y por la fe padezco en la carne, la someto, la sujeto y la hago morir. Es decir, me despojo de esa vieja naturaleza, renuevo mi mente, o sea, me armo, como dice aquí, me armo del mismo pensamiento de Cristo que tengo que hacer, que tengo que, ¿cómo se dice? Matar mi carne. No iba a decir flagelarla, pero no vayan a comprarse un flagelo y ahí se estén dando, como hacían antes, ¿verdad? Creo que me entienden a qué me estoy refiriendo. Matar la carne, suprimir esos deseos, porque ya podemos. Antes no podíamos suprimir ese deseo, porque si el pecado nos gobernaba, hoy podemos suprimir esos deseos y terminar con el pecado, y el Señor nos va a ir mostrando área con área cómo podemos irlo venciendo. Por eso el verso 2 continúa, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Qué terrible sería que de aquí a que el Señor venga o muramos, sigamos viviendo en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino ahora más bien debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, es decir, a los mundanos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí debieron haber agregado en pornografía y reggaetón. ¿Ah? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Está diciendo, a los gentiles, a los mundanos que les gusta hacer eso, les parece cosa extraña que ustedes no se quieran mezclar y que no hagan lo mismo. Por eso dice que los ultrajan, es decir, los vituperean, los molestan, les hacen bullying. Ay, sí, muy santurrón, aleluyo, hermanito, ¿dónde dejaste la sotana? Cuando eso suceda, gózate. Aleluya por eso. Pero ellos darán cuenta, dice, esos hombres perversos y mujeres perversas darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese es Cristo. Él está preparado, listo para juzgarnos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si el apóstol Pedro decía que en esa época el fin de todas las cosas se acercaba, ¿qué será hoy 2000 años después? Por aquellos que quieren menospreciar la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ay, no se azoten, Cristo no va a venir. No, aguas, podría venir mañana y ¿dónde vas a estar tú? Esperemos que no te agarre como las 10 vírgenes insensatas, las 5 vírgenes insensatas, sin aceite, metido en asuntos del mundo, desviada tu atención. Y es lo que decíamos. Eso es justo lo que decíamos unos minutos antes. Seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Sigo leyendo, dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El poder que Dios da, no lo que tú crees que puedes hacer en tus fuerzas. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y ahora sí dice, amén. ¿Ah? Es decir, actívate, eso está diciendo aquí. Ponte sobrio, vela en oración
y activa esos dones que por la gracia has recibido. Ponte a trabajar y sirve al Señor, porque esta es una jornada laboral para el Señor. Estamos trabajando para Él. Habrá algunos que no, entonces actívate, hermano. Porque continúa el capítulo, siguiente subtítulo, padeciendo como qué. ¿Qué dice ahí? Escríbanmelo en el chat. Padeciendo como qué. Como cristianos. Es tiempo de poner el nombre de Cristo en alto y la manera va a ser que nos vuelvan a empezar a decir cristianos porque seguimos a Cristo. Lo dije mucho tiempo, el término cristiano fue tan desvalorizado que hoy trapean con ese término. ¿Yo para qué quiero ser cristiano si tengo una vecina cristiana que es más majadera que cualquier otro? ¿Yo para qué quiero ser cristiano si este cuate es bien morboso o bien perverso y dice que es cristiano? Tenemos que poner otra vez en dignidad el título cristiano. Por eso, por algún tiempo dije, he decidido abandonar la religión cristiana como religión. Pero hoy decido poner en alto el término cristiano nuevamente por amor a mi Señor Cristo. Y ese debería ser un anhelo profundo y ardiente por ti. A lo mejor que nos llamen los cristianos de a de veras, ¿verdad? Por eso usamos a veces términos como cristinos o cristianoides, que son copias falsas o copias baratas de Cristo, copias piratas. Verso 12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. No se sorprendan. ¿Por qué, Señor, me afliges? No te sorprendas. Levántate y síguele. Dice, como si alguna cosa extraña les aconteciera. ¿Por qué es tan extraño que me esté yendo mal? ¿Por qué si Jesús dijo en el mundo tendrás aflicción? ¿Por qué es extraño? Eso está diciendo Pedro. No te sorprendas como si te pasara algo extraño, sino gózate, verso 13, gozaos por cuantos son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Fíjate, el Señor no va a meter en aflicción a alguien que no es su hijo. El Señor no va a meter a la prueba y entrenamiento a alguien que no es su hijo legítimo, a alguien donde no está el Espíritu de Dios. Y eso está diciendo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. En los mundanos el Señor es blasfemado, en nosotros, sus hijos, somos, el Señor es glorificado. Así que, verso 15, ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, está diciendo que un homicida, un ladrón o un malhechor o un chismoso que se entromete en lo ajeno va a padecer, va a sufrir sus consecuencias, pero porque hizo algo malo y se lo buscó. Pero si nosotros somos a la imagen de su Hijo Jesucristo y padecemos por cosas que hacemos bien y cosas buenas, por ser buenos cristianos, entonces no te avergüences, glorifica a Dios por eso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuándo va a ser el tribunal de Cristo? Antes que el juicio del gran trono blanco. Va a empezar el juicio por nosotros y empieza desde ahorita, porque sí o no estamos trabajando en vivir en justicia. El justo por la fe vivirá. Estamos buscando vivir en justicia. Entonces, constantemente el Señor está juzgando nuestros actos, nuestros hechos, nuestros pensamientos, porque somos su casa y somos sus hijos, y el juicio empieza por ahí. Y juicio es rendición de cuentas al Señor. Ok, vamos a ver, vamos a cotejar.
Aquí están las obras de mi hijo Cristo. Ahora quiero ver las obras de mi hijo Daniel. Híjole, como que está muy disparejo, ¿no? Cristo está acá y Daniel está acá. ¿Qué pasó? Dame cuentas. No, Señor, pero que, ok, está bien, pero vamos a crecer. Dale. Más prueba, más aflicción, más padecimiento. Así es la vida cristiana, nos guste o no. Está en la Biblia. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Para Dios nada es imposible. Jesús mismo dijo esto, dice, los ricos con dificultad se salvarán. Y sus discípulos le dijeron, entonces, Señor, ¿quién podrá salvarse? Es imposible. Y Jesús dice, para Dios todo es posible. Por eso dice, encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien por la fe. Los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. Hermano, que esa sea nuestra oración. Padre, aumenta nuestra fe. Y el Señor Jesús les contestaba, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y se movería. Y ese pasaje, ¿cómo lo malinterpretamos? ¿Va? Los montes no son los obstáculos que nos impiden cumplir nuestros deseos o nuestros anhelos o sueños. Son los obstáculos que nos impiden cumplir la voluntad de Dios. El monte no es lo que impide nuestra felicidad personal, hermano. El monte es lo que impide nuestra fidelidad a Dios. Ojo con esto. Por eso cuando decimos que la fe mueve montañas, realmente estamos diciendo que deseamos ser fieles a Dios y a su propósito, a pesar de la dificultad y el obstáculo que vemos enfrente. Por la fe, lo que parecía una montaña desaparece. La adversidad, la aflicción, la tentación ya no son más montes difíciles de escalar, sino explanadas por donde correr. Por la fe podemos convertir los montes en explanadas y correr la carrera para llegar a Cristo. La fe nos fortalece de tal manera que subir montes se convierte en nuestro común. Se vuelve algo ordinario cuando es algo extraordinario. Tenemos un amigo conocido que se dedica a hacer expediciones de todo tipo, a grutas, ríos, pero en especial sube los volcanes, al Popo, al Ixta, cualquier volcán. Y dice que los retos para subir allá es impresionante. Imagínate los que han podido escalar el Everest. Pero que te vuelvas tan experto en subir montes que ya lo sientes como si fueras en planito. Fíjate, quiero ya enfocarme al final con algo que mientras preparaba esto el Señor puso en mi corazón. Recordaba yo, eh, recordaba yo acerca de la época del Imperio Mexica. Y no sé si tú recuerdas o ubicas a uno de los emperadores del Imperio Mexica, Moctezuma. Se dice que Moctezuma tenía mensajeros de élite. Ellos se educaban y se entrenaban en una escuela mexica que se llamaba el Telpochcali. Ah, caray, va. Y eso que me apellido Panécatl, pero me cuesta trabajo. Telpochcali, así se llamaba. Era una escuela para guerreros, para atletas y para estos mensajeros que tenían que correr. Eran corredores, pero eran mensajeros. Estos corredores les llamaban Painani, porque estaban consagrados a una de sus deidades, al dios Painal. Y es muy curioso ver cómo Painal significa, este dios Painal significa corredor. Entonces, un Painani era un corredor liviano, un corredor que corre o alguien que corre rápido, un corredor ligero. Ese es el significado, ahora que lo averiguaba. Ahora se dice que Moctezuma, este emperador, acostumbraba a comer pescado fresco. Todos los días, imagínate. No había carros,
No había, la cultura mexica no había domesticado caballos, eso lo trajeron los españoles. No había carretas, no había motos, no había avión. ¿Cómo traes pescado fresco todos los días? Porque aparte no había refrigeradores para traerse una tonelada y que le durara 6 meses al Moctezuma. Entonces, él tenía estos mensajeros de élite, corredores llamados Painani, y creaban puestos en donde había relevos y ellos corrían a través de todo el territorio mexicano a la costa de Veracruz. Se dice que son como 400 kilómetros y lo podían recorrer en 24 horas, haciendo relevos con estos Painanis. Ahora, esto era una gran hazaña, la cual nunca se hubiera podido realizar sin sus corredores Painani. Incluso ellos se dice que transmitían información también con un protocolo ceremonial o religioso, porque había otros tipos de corredores, ¿no? Para llevar otro tipo de noticias, de milicia o qué sé yo, diplomacia. Pero dice que estos Painani se vestían con vestidos también ostentosos, dada la importancia y categoría del asunto. Y este rol era asumido solamente por hijos de familias nobles. No era cualquier persona ordinaria del pueblo. Era tal honor ser un Painani, porque también le servían a la deidad Painal y al emperador Moctezuma, que eran hijos nobles, de los nobles. Se entrenaban y corrían con gran honor atravesando en esa carrera en la que partían, atravesaban montañas, se exponían al clima extremo, grandes peligros, obviamente. Imagínate ahí en esa época en donde pues a lo mejor había muchas fieras todavía, solo por agradar a su emperador y al dios Painal. Ahora, lo que para otros era extraordinario, porque seguramente, obviamente para el demás pueblo ordinario, esto era una hazaña, requería un entrenamiento en una escuela pesada, de tinte militar, para que me entiendas. Y estos hombres pudieron convertir lo extraordinario ya en algo ordinario, porque ya para ellos atravesar montañas se volvió en su pan diario. Ahora, me apasionó tanto un poquito investigar esto, solo para darme cuenta que así como Painal y sus Painanis pudieron hacer algo tan sorprendentemente o humanamente hablando, o sea, algo tan sorprendente humanamente hablando, imagina lo que Cristo y sus cristianos podemos hacer espiritualmente. Painal y sus Painanis, una deidad falsa y hombres que se esforzaron en lo humano, en lo terrenal, contra Cristo y sus cristianos, que hoy podemos hacer una obra trascendental, permanente y que impacte en lo eterno, porque es algo espiritual, una obra espiritual. Si corremos para nosotros mismos, corremos para el yo. Y te recuerdo que el yo en griego es ego. Eso quiere decir que nos convertimos en un ególatra o en un egoísta, alguien que se idolatra o que se adora a sí mismo, alguien que confía y pone toda su fe en sí mismo. Por lo tanto, esa persona buscará solo hacer su voluntad, cumplir sus deseos y perseguir su felicidad. Pero por otro lado, habremos otros que por la fe lo pierden todo, otros que por la fe deciden llamarse el nombre de Cristo, ser cristianos y perder su vida, perder su dignidad humana, perder sus planes, perder sus sueños. Como decía Pablo en Filipenses capítulo 3, te lo voy a leer. Sin embargo, dice Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, dice él, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él.
Escucha esto, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Verso 10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y subraya participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Él esperaba participar en sus sufrimientos y ser igual a él en la muerte, es decir, morir por esa causa. Tenemos que morir por la misma causa que Cristo murió. Y pregunto, ¿habrá alguien en esta generación que tenga en alta estima que para esa persona sea un incomparable valor conocer a Cristo? Mi oración, hermano, para ti, para mí, es que en ti y en mí se halle ese corazón, que todo lo estime por pérdida, que todo lo tenga por basura, por estiércol, con el objetivo de ganar a Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Esa es mi oración el día de hoy. Vamos a orar. Padre amado, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Permítenos el día de hoy entender la grandeza de tu amor, la grandeza de tu propósito, la grandeza de tu nombre. Señor, la gran dignidad, el gran honor, la gran estima y valor que hay en ser hijo tuyo, en llamarse cristiano, porque nos parecemos a ti, Cristo, nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, el día de hoy, porque nada ni nadie lo podrá hacer más que tu obra de gracia, más que tu Espíritu Santo, más que tu poder. Señor, ayúdanos a entender que, Padre, si padecemos por ti, Señor, podemos vencer el pecado. Que si padecemos por ti, Señor, podemos, Señor, gozarnos en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, de la crisis, de la carencia, del vituperio, de la burla, del rechazo. Señor, ayúdanos, Padre, a morir por ti. Pone en nosotros, Señor, tal pensamiento que podamos ajustar, que nos podamos armar de un nuevo pensamiento, Señor, y que seamos capaces de ser impactados, Señor, primero por tu amor, para después, Señor, poder nosotros dar la vida por amor, Señor. Líbranos del egoísmo, líbranos del orgullo, líbranos, Señor, de ese gran mal que es querer cumplir nuestros deseos. Líbranos de la necedad, de ser contumaces, de ser duros de cerviz y quebranta nuestro corazón, Señor. Hoy te lo pedimos, Señor, porque anhelamos crecer en la fe, anhelamos tener un amor genuino, sincero, mayor, ferviente, apasionado. Señor, queremos ser fieles a ti, Padre. Ese es nuestro mayor deseo. Señor, es mi oración por tu amada iglesia. Es mi oración por cada uno de mis amigos y hermanos con quienes comparto la fe y con quienes corro la carrera. Señor, que seamos capaces de perseverar hasta el fin y que obtengamos, Señor, el premio, el galardón, la corona. Señor, eres tú mismo, Señor, nuestro premio. Eres tú por quien corremos y a quien anhelamos. Señor, permítenos que cada día nos podamos despertar anhelándote, queriéndote agradar, queriendo correr para ti, Señor, en medio de montañas, pero como si fuera una explanada, mi Dios. No hay, Señor, manera más que con tu gracia y con tu favor, Señor. Aumentanos la fe, como decían tus discípulos. Aumentanos la fe, Padre amado, porque queremos, Señor, correr la carrera con fidelidad y con un compromiso genuino hacia ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra hermosa y por esta serie en la cual pudimos, Señor, adentrarnos. Que la llevemos a la práctica es nuestro mayor deseo, Señor. Te amamos, Señor, y te damos gloria y honra por siempre. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.